En este episodio de Pate Mono invitamos a cotorrear al artista Iñaki Bonillas. Con él cotorreamos acerca de J.R. Plaza, de lo que los vínculos familiares le pueden añadir al trabajo, de las 1000 vidas de una fotografía y de todo lo que guardamos o escondemos en la buhardilla. Bienvenidas y bienvenidos una vez más, yo soy Diego Aramburu y esto es Pate Mono, un lugarcín en el que cotorreamos de arte contemporáneo desde lugares diferentes y perspectivas distintas. El día de hoy estamos de invitados en otro estudio, muy emocionados por grabar con el fotógrafo de Buhardillas, Iñaki Bonillas. Iñaki, ¿cómo estás? Bien, Diego, gracias. Contento de recibirlos aquí en la buhardilla en la que nos encontramos ahora presentes. Sí, un gustazo poderte tener por aquí y que nos compartas un poquito más de tantas obras y procesos. Antes de empezar, recordarles que nos pueden seguir en Instagram, en Spotify y Apple Podcast, dejar reseñitas y pues en todos lados nos encuentran como @patemonomx. Y pues nada, ahora sí, entrando Iñaki, que fotógrafo de buhardillas, pero si pudieras viajar en el tiempo y explicarte a ti mismo de chiquito qué es lo que estás haciendo, ¿qué le dirías? Claro, en realidad, desde luego, mi talento no tiene nada que ver con el de Mozart, pero sí la precocidad. Vaya, él creo que sus mejores composiciones las hizo a los escasos 6, 7 años, así que esa pregunta para él sería prácticamente inválida porque entre la infancia y la madurez hay ya un personaje reconocible. Y en mi caso también hay una suerte de precocidad. Mi papá murió cuando yo era un niño, cuando tenía escasos 5 años, y ese episodio de la vida, desde luego, me hizo crecer quizá más rápido de lo normal. Por un lado, y por otro, también vengo de una familia donde las expresiones artísticas han sido bastante comunes. Ok. Mi abuela fue pintora, mi padre fue torero, músico y dibujante. Y luego por ahí tengo que quizá fue en su momento una de mis influencias más importantes, un tío fotógrafo, Carlos Omonte, con lo cual yo empecé, digamos, a explorar los territorios del arte desde una edad muy temprana. Y mi primera exposición fue a los escasos 17 años. Y después de esa exposición, una cosa me llevó a la otra y luego a la otra. Y aquí Y aquí estamos, estamos, ¿no? 30 y tantos años más tarde. Sí, porque tu primera expo de esta que nos hablas fue en 98, ¿no? 98, 99. 98, sí, Sí. 98 en el... Y que justo era una por la que queríamos que nos empieces a platicar, ¿no? Que la pieza se llama 10 cámaras documentadas acústicamente. Y que platícanos también de tu compañero, el DJ Sondera, y Ajá. de Tower Records, que fue de donde nació todo y pues sobre todo de dónde nace, ¿no? Documentar cámaras de manera acústica. Claro, en algún momento, no sé cómo llegó a mi conocimiento una convocatoria que hacía el Centro de la Imagen para participar en un festival que ahora ya desapareció, pero que en su momento se llamaba Foto Septiembre. Ok. Y si mal no recuerdo, tú podías ser elegido para participar en el festival dentro de las instalaciones del Centro de la Imagen. Ahí en las faldas del Centro Histórico de la Ciudad de México, pero también podías tú buscar un espacio para mostrar tu trabajo y entonces hacer una propuesta al Centro de la Imagen de un proyecto fotográfico en un espacio paralelo, digamos, al Centro de la Imagen, y si salías elegido, pues te incluían en el catálogo, en la publicidad y en el programa. Y yo por aquella época
tenía dos actividades. Una era ser el asistente del asistente de mi tío fotógrafo. Y una de mis tareas consistía en estar muy al pendiente del obturador de las cámaras con las que él trabajaba. Cada vez que oprimía el obturador y la cámara pues hacía un clic, yo tenía que prender una luz para que él volviera a enfocar. Estamos hablando de los principios de los noventas, finales de los noventas, donde la fotografía digital todavía no entraba de lleno en nuestras vidas, ni tomaba el control de absolutamente todo. Entonces tenías que utilizar otros sentidos, la vista para ver un poco si la exposición que habías puesto en la cámara era la adecuada. Y después mi tío contaba hasta tres y yo apagaba la luz y él tomaba una foto y así iba sucesivamente cambiando de cámaras a lo largo de la sesión y yo comencé a relacionarme de una manera interesante con el sonido, con la acústica de las distintas cámaras con las que él trabajaba, a tal grado que de pronto simplemente por el sonido del obturador yo ya podía imaginar el posible resultado sin haber revelado la película, ¿no? Yo ya podía distinguir, por ejemplo, qué sonido era el que utilizaba, representaba a qué cámara y con qué película Carlos estaba trabajando y qué proceso le solía dar a esa película, ¿no? Y qué buen oído, también. Eran muy distintas también Ok, las ok. sonoridades. Por ejemplo, la diferencia entre una Brónica con la que él trabajaba o una Polaroid no podrían ser más distintos, ¿no? Los sonidos de esas cámaras. Él generalmente empezaba la sesión con una Polaroid, luego hacía cosas también con fotografía digital, pero sobre todo la Brónica tenía un sonido pues bastante robusto e inconfundible. Y luego tenía también esta manía de hacer procesos cruzados. Ok. Tú podías de pronto tomar fotografías con película en negativo, pero luego procesarla como si ese negativo fuese una diapositiva. En vez de E6, creo que era el proceso, y se hacía como C41 o viceversa, y entonces los colores se alteraban de una manera muy drástica, ¿no? Hoy en Photoshop, digo, lo podemos hacer Sí. en un segundo, pero en aquella época Se tenía necesitaba más algo, creatividad, ¿no? pues la cosa química, había un Sí. asunto más alquímico que no tenías tanto control del resultado, ¿no? Entonces yo de pronto, por el sonido del obturador, ya podía imaginar pues que los colores iban a ser completamente distintos a los que estaba viendo, ¿no? A veces veía un ciclorama azul y luego el proceso cruzado lo convertía en un ciclorama rojo, ¿no? Eh, con lo cual, también comencé pues a desarrollar una suerte de archivo fotográfico mental, ¿no? A veces esos sonidos de los obturadores pues despiertan ciertas imágenes que potencialmente podrían ser inclusive más interesantes que la fotografía que se hizo con luz y óptica, ¿no? Así que en aquella época tenía un grupo de amigos, unos rockeros. En aquella época no eran para nada famosos como lo son hoy en día. El grupo se llama Zoé y uno de los integrantes, Sergio, vivía con su tío, Antonio Rusek, que tenía un estudio, un contemporáneo, que tenía un estudio de grabación alucinante, con muy buen equipo, unos micrófonos alemanes sofisticadísimos. Y entonces llevé estas cámaras de mi tío y otras propias al estudio de grabación y grabamos los sonidos de todas las distintas velocidades que presentaba cada cámara. Había cámaras que no tenían digamos, un abanico tan grande de posibilidades, pero había otras que de pronto un disparo Enormes. podía ser de un minuto. Entonces Sí. escuchas clic y un minuto más tarde el otro clic de cuando se cierran las cortinillas, ¿no? Así que una vez que pues almacené ese banco de sonidos, eh, vino la segunda etapa, que era pues pensar cuál podría ser la sede apropiada para presentar algo así. Y ahí viene la parte de la otra actividad que yo realizaba en aquella época, que era acompañar a mi amigo DJ Sondera los fines de semana a comprar discos al Tower Records de la Zona Rosa.
él era DJ residente de un lugar que supongo a ustedes no les tocó, pero que muchos de los de mi generación no salimos de ahí prácticamente nunca. Se llamaba El Colmillo. Ok, E íbamos ahí, por lo menos yo, los días que DJ Sondera tocaba. tocaba, y luego pues los fines de semana lo acompañaba a que se nutriera de nuevos sonidos para la siguiente sesión. Y el gerente, que todavía recuerdo su nombre, Isaac Villegas, ya nos tenía bastante ubicados, y me pareció de pronto eh, interesante la posibilidad de pedirle a él permiso de utilizar las estaciones de escucha. En aquella época en Tower Records, pues había estas estaciones donde estaban las carátulas de los discos recientemente publicados, Paulina Rubio, Shakira, Ricky Martin, etcétera, etcétera, y tú podías agarrar unos audífonos y pues escuchar el disco y así convencerte de que querías ahí De pues llevártelo. depositar tus ahorros. Y ese fue finalmente el destino de estas grabaciones. Quitamos a Ricky Martin y compañía y pusimos las 10 cámaras documentadas acústicamente, y esa fue una de mis primeras exposiciones, una de mis presentaciones públicas en un contexto donde pues la fotografía era todavía pues muy en blanco y negro, muy sobre el fotoperiodismo, y de pronto presentar una pieza de sonido en ese contexto como un proyecto fotográfico, pues tuvo, supongo, su gracia, ¿no? Sí, claro. Eh, Y justo por ahí era o algo de lo que también tengo muchas ganas de preguntarte, que es, porque tú, ¿no? Dices que desde chiquillo tenías toda esta inquietud y a tu mamá le platicas como, oye, quiero ser fotógrafo. Qué bueno que Carlos estaba en la familia y te acercaste ahí a trabajar con él, pero ¿en qué momento fue ese clic o sea, ¿no? Como este interés más a lo conceptual de la fotografía más que a la claro. tomada de Claro, fotografías? bueno, sí, entonces no son, digamos, dos actividades las que realizaba: ir al Colmillo y trabajar por las tardes con mi tío, sino que además en el colegio en el que yo estudié, eh, unas cuantas generaciones arriba de la mía, había un artista, ya también él muy precoz a su manera, que estaba muy al tanto de las prácticas conceptuales y tenía una biblioteca bastante vasta sobre el tema. Nos hicimos amigos y eventualmente acabamos siendo roomies. Todavía yo, antes de terminar la prepa, en quinto de prepa, me fui a vivir con este colega y tuve ahí acceso a una biblioteca Ok. bastante pues robusta sobre la historia del arte más reciente. Con lo cual, pues yo empecé un poco de adelante hacia atrás. Normalmente, si vas a la escuela, pues empiezas por las Cuevas y Altamira, y luego, pues ya Sí, si sí, te sí. da tiempo, llegas muchos años más tarde a la clase de arte conceptual. Y yo aquí he ido, pues, en retroceso, ¿no? Empecé por el arte conceptual y, como viste en la exposición reciente, Interiores en En Kurimansuto, Kurimansuto. pues el diálogo ya es más bien con la pintura flamenca del siglo XVI, ¿no? Así que me he tardado todos estos años para avanzar un poquito, pues eso, de Lawrence Wiener a Vermeer o a Van Eyck, ¿no? Ok. Ok, ok. Y entonces estas son las épocas de Regina 51, ¿no? Exacto. Pues Rumi, con el que viví unos cuantos años, él a su vez ya había sido gestor de un espacio alternativo que no es tan conocido como lo es hoy en día para la historia del arte de los noventas, como lo es la panadería, pero que tuvo su relevancia. Se llamó este espacio Art Deposit. Estuvo ubicado, si mal no recuerdo, en la calle de Tabasco, casi con Oaxaca. Eh,
y yo en diversas ocasiones me autoempleaba ahí como fotógrafo documentalista, Ok. les echaba la mano con el registro de las exposiciones, hice algunas fotos curiosas de algunas piezas de Teresa Margolles, en aquel entonces Semefo, en fin, pero por aquel entonces, también finales de los 90, llegó un artista español a México y quería él exponer en este espacio Art Deposit y por alguna extraña razón eso no se concretó, no sé si el espacio sucumbió antes de que él pudiera exponer ahí. El caso es que mi roomie se fue un año, 2 años a vivir a Inglaterra y me dejó encargado con este artista español que no había podido viajar a México con su biblioteca, pero no era necesario porque tenía pues un conocimiento también impresionante de las prácticas conceptuales y él sí se convirtió en una suerte de mentor para mí y fue el que me hizo una exposición en su domicilio, que era Regina 51, tercer piso, antes de que estuviera esa calle cerrada solamente para uso peatonal. Era sobre todo una calle donde había muchas imprentas y el olor a tinta todavía lo recuerdo. Y este espacio en el que vivía este artista español lo convertimos en una suerte de sala de exposiciones donde tú podías trabajar con los pocos elementos personales de Santiago Sierra, se llamaba el propietario de este departamento en el centro histórico, o simplemente sus pocas cosas las podías guardar en una maleta, esconder en el baño y tener pues una sala bastante digna de piso de duela con techos altos, una ventana a la calle y tener ahí pues una salita de exposiciones. Y ahí a lo largo de un año hicimos toda una serie de proyectos. Sí, Este, interesantísimos, varios de ellos. ¿Y tú ahí qué presentaste? yo ahí, claro, presenté es uno, el otro día alguien me pidió el historial de el trabajo con el que empezamos esta charla, 10 cámaras documentadas acústicamente y por muchos el trabajo que más expuesto, como fue mi El primero, primero. pues lo presenté desde luego también ahí en Regina, ¿no? Cada que he tenido oportunidad lo presento, Ok. ¿no? Además, pues bueno, ya que se está llevando esa medalla de ser el trabajo más veces presentado, pues ahora yo también ya empujo un poco para que eso suceda, ¿no? Sí, para que siga ahí saliendo. Presenté ese y otro proyecto que se llamó Trabajo Fotográfico y era toda una Ok. investigación sobre las decisiones que debes de tomar en cuenta antes de tomar una fotografía. ¿Qué película? ¿En dónde la revelas? ¿Qué exposición le pones a la cámara? ¿A qué tamaño la amplías? Era una suerte como de catálogo de posibilidades sobre el acto fotográfico, ¿no? O el... Sí, eh, que justo leyendo un artículo que escribió, si no me equivoco, Tom McDonald, de tuyo, que habla justo de que cómo es una de las cosas muy ricas de tu trabajo es eso, cómo presentas cómo estas posibilidades o las características de la fotografía fuera de encajonarlas más bien son como esta puerta de llevarla a mil lugares, ¿no? De cómo justo, ¿no? Tienes trabajos en los que es evidenciar cómo el revelado se puede volver completamente diferente o no las posibilidades que tiene un tipo de rollo o un tipo de cámara, ¿no? Y me gusta mucho como esa búsqueda y él lo habla aquí de como del origen. exacto, en justo esa época en la que trabajaba con Carlos, él tenía la costumbre, porque era muy cuidadoso de pues no echar a perder la sesión, él solía revelar un fragmento del rollo en un laboratorio que estaba muy cerca de su taller en la calle La Castañeda, en Miscuac. Ok. Eh, y pues ahí veíamos más o menos si le habían salido bien las fotos o si ya se declaraba como un naufragio la sesión. Y si todo finalmente salía bien, ya íbamos a un laboratorio más serio, profesional, a revelar el resto del carrete. Y a mí me sorprendía muchísimo las variaciones
tonales y cromáticas entre un laboratorio y otro, porque desde luego los químicos no son los mismos, a veces están más frescos, a veces están ya caducos. Las proporciones de cómo los mezclan pues también varían de acuerdo al laboratorista. Sí, la mano, ¿no? Que está ahí Entonces, echando. y el Sí. punto de vista, ¿no? De la persona que sea la encargada de todos esos procesos. Con lo cual, uno de esos trabajos que formó parte de esta investigación, trabajos fotográficos que presenté en Regina 51 y de la que habla Tom McDonough en ese artículo de Artforum, que yo creo que tú leíste, consistió en fotografiar una tarjeta de color cian. Este cian lo obtuve directamente de la ampliadora en el cuarto oscuro, digamos, como una especie Color de cian cian, perdón. neutro, Es un... como este, mira, tal cual justo. como el de tu Azulito. libreta. Y después fotografié esa, ese cartoncillo cian con todas las... no, miento. Me estoy confundiendo de trabajo. Fotografié esa cartulina con un mismo rollo 36 veces y luego cada disparo, que básicamente eran 36 disparos idénticos, no había variaciones, lo imprimí en un laboratorio distinto. 36 distintas versiones de un mismo color y no hay uno que sea idéntico al otro. Es algo que me parecía muy impresionante porque mi abuela, que era pintora y en alguna época viví con ella, pues ella solía ir a la tienda de productos artísticos y compraba un determinado azul y era el mismo azul siempre, no había variaciones y podían pasar los años y seguía siendo el mismo azul. Pero en cambio, en la fotografía, pues hay todas estas como colaboraciones invisibles, ¿no? Hay toda una serie de manos, hay toda una serie de decisiones que toma alguien con quien muchas veces tú no tienes un diálogo y sin embargo, pues tiene una influencia notable en tu trabajo, ¿no? Sí, 100%. Y digo, creo que se vuelve muy... O sea, se vuelve increíble esa manera de acercarse a la fotografía completamente distinto, porque la fotografía, o menos la concepción que muchas veces tenemos de ella, es que es una, ¿no? Como el registro de la realidad indudable, ¿no? O incuestionable. A mí me encanta buscar, sobre todo si es una fotografía famosa que ha ido a parar a todos los libros de la historia de la fotografía, buscar esa misma imagen en una diversidad amplia de libros y te sorprendería pensar que es la misma foto. A veces aparece en tonalidad de sepia, a veces en blanco y negro, a veces en color, a veces impresa en un papel brillante, a veces en un papel mate, a veces de un tamaño muy grande, a veces de un tamaño muy pequeño, a veces con una imagen al lado, a veces sin ninguna imagen que acompañe a esa imagen. Tiene una vida muy, muy rica y se comporta mucho la fotografía como una esponja, ¿no? Que va un poco absorbiendo todo lo que está a su alrededor y cambiando de forma dependiendo. Muy contextual. Totalmente, ¿no? Sí. Tiene desde luego pues esa versatilidad. Tú tomas una foto y después decides qué haces con ella, si la estampas en una camisa, en una taza, si la vuelves un espectacular, si la vuelves una postal. En cambio, cuando trabajas con otros medios como la pintura, pues no puedes tomar esas decisiones a posteriori. Tienes que decidir qué lienzo vas a utilizar, de qué proporciones va a ser, y luego ya ves qué pintas ahí, ¿no? Pero con la fotografía es completamente al revés, ¿no? Tienes una matriz y luego esa matriz pues se reproduce de mil y un maneras, ¿no? Sí, 100%. Y algo ahorita hablando, y creo que tiene mucho que ver con esto, pero otro tema que me gusta, me fascina a mí en lo personal y en tu trabajo está vivísimo, es el archivo. Y que el archivo también luego muchas veces se ve como algo estático, pero que tiene otra vez un sinfín de salidas y posibilidades. Y aquí sobre todo quería que nos platicaras porque platicas como después de que muere tu abuelo, más en el 2000, te heredas su archivo fotográfico, ¿no? Y quería sobre todo, ahorita nos platicabas que viviste un tiempo con tu abuela, que fue quien te dio ese archivo, a cambio de también como, pues, que vivieras con ella, ¿no? Claro. Y que la acompañaras. Quería que nos platicáramos más de Pilar, tu abuela, y de, pues, cómo fueron esos años con ella, ¿no? Y qué tanto
pues sí afectó en lo que haces hoy en día en tu, ¿no? Como en tu práctica. No, muchísimo. Creo que inclusive mi abuela es responsable de mi nombre, Iñaki, que no es mi nombre oficial. Mi nombre oficial, el de el pasaporte, el acta de nacimiento o de la lista de la profesora en el colegio, dice Ignacio María Bonillas. Ok. Y en realidad yo soy el quinto Ignacio Bonillas de mi familia y mi padre, al haber sido torero, se tomaba muy en serio este dicho de la jerga taurina, que es que no hay quinto malo. Ok. Entonces, mi madre tenía otros planes de nomenclatura para mí y recibió una llamada en el hospital de mi abuelo paterno y le dijo, es que él va a ser el quinto Ignacio y no hay quinto malo y lo tienes que llamar así si no te dejo de hablar. Y al lado estaba mi abuela escuchando, supongo, el eco de la conversación telefónica y dijo, sí, 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 tú ponle Ignacio y así le podemos decir Iñaki. Mi abuela era una vasca exiliada de la Guerra Civil Española en México y desde ahí quedó un poco ya sembrada la semillita de una relación pues sumamente cercana y maternal que ella tuvo conmigo. Y en consecuencia, pues al haber perdido a mi padre, tuve que hacerme de una figura paterna y pues el esposo de Pilar ya Tu estaba abuelo. ahí al lado y pues qué mejor que hacerme de esa figura paterna que fue pues una figura muy estable, ¿no? A diferencia de la inestabilidad del padre, él era una persona ya, como suelen ser los abuelos, con todas las preocupaciones resueltas y transmitirle eso a un niño, pues lo ayuda mucho a sentir que dentro del desorden hay orden, ¿no? Ok. Y además mi abuelo era muy meticuloso con el orden, pero principalmente con la fotografía. Él se tomó súper en serio ese medio, pero en realidad más aún a sí mismo. Él se fotografió invariablemente a lo largo de toda su vida, casi como si hubiese tenido contratado un guardaespaldas que lo retrataba constantemente, ¿no? Muy en el espíritu de Cindy Sherman, él veía películas. Cada noche en realidad veía la película que la televisión abierta presentaba. Al ser pues un niño de la guerra no se iba a permitir pagar por un cable de televisión, entonces veía lo que el canal 22 o el 11 ofrecía y supongo que luego memorizaba algunos fotogramas de las películas que había visto, sobre todo si era una película de vaqueros, que era su tema predilecto. Luego confeccionaba todos los atuendos, conseguía todos los elementos necesarios para hacer una suerte de duplicado fotográfico de la escena cinematográfica vista previamente en estas películas. Y este archivo en realidad está compuesto por 30 álbumes familiares, fotográficos, donde uno, pues como nieto, esperaría ser un Estrella. protagonista Sí. relevante y no es el caso. Vaya, heredé pues más de 4,000 fotografías y hay dos personajes principales. Uno, desde luego, es mi abuelo y el segundo fue su mejor amigo que lo traicionó y fue removido de todas las fotografías, dejando una ausencia en las fotografías donde él aparecía, que tienen una presencia, pues, Sí, inclusive enorme, más ¿no? llamativa que la de mi abuelo, ¿no? Sí, Antonio Martín Lunas, ¿no? Antonio Martín Lunas era El que no debe el ser nombre nombrado. que tuvo la brillante idea de casarse con las dos hermanas de mi abuelo y pues con toda la razón mi abuelo
para evitar ir a dar a la cárcel, no lo mató, pero sí lo mutiló de En su todas foto. las fotografías donde aparecía, cerca de 50, que yo pues creo que en un archivo de 5,000 o 4,000 fotografías, pues desprenderte de 50 no hubiese sido el fin del mundo, pero por alguna curiosa razón, Sí, pues él guardarlas, decidió ¿no? guardar y dejar esa marca, ¿no? Dejar esa huella para que, pues, ojos frescos como los míos más adelante Sí. se impresionaran muchísimo, Y ¿no? aparte que goce, porque ahorita decías, ¿no? Como esta figura del abuelo muy estable, ¿no? Creo que ha de haber sido interesantísimo para ti al ver el archivo, encontrarte con una figura completamente diferente, ¿no? A la que, o sí, tu visión de tu abuelo era muy parecida a esa, o la cambió mucho el ver todas estas escenas en las que él se vestía como John Wayne o la historia de Antonio Martín Lunas y los recortes y... Claro, no era muy comunicativo, era un hombre bastante introspectivo y serio, pero afortunadamente tenía esta vida interior sumamente rica y gozosa, a través de la cual pues yo he ido pudiendo pues reconstruir una figura paterna a modo, ¿no? Eso es la ventaja de no tener una figura paterna estable, es que luego tú con todas estas herencias puedes reconstruirla como Dios te dé a entender, ¿no? Eh, pero curiosamente yo pues solía pasar muchísimos fines de semana de mi vida en esa casa, a espaldas de donde sucede hoy en día Maco, la feria, y Ok, por el hipódromo, y solía acampar ahí en su cuarto, al nivel del piso. Él era un enamorado de los viajes en jeep por las playas desérticas del país, y tenía todo su equipo a la perfección y lo ponía a mi disposición cuando me quedaba en su casa. Y coincidía que de mi lado izquierdo había un librero con parte de su colección de libros de cine. Y por otro lado, estos 30 álbumes fotográficos que nosotros podemos ver aquí, desafortunadamente no los que nos escuchan, pero bueno, son 30 carpetas de piel numeradas con Dimo del 1 al 30, y recorren más o menos la historia de la fotografía análoga, ¿no? Empieza quizá con una fotografía de finales de los 1800, y la última es una impresión digital que yo le hice a mi abuelo antes de morir en el año 2000, así que podemos ver un poco pues eso, la evolución del blanco y negro al color, de las fotografías hechas a mano a las fotografías hechas luego ya en Minilab. Pero debo de confesar que a mí lo primero que me llamó la atención cuando me quedaba ahí a dormir y tenía el pues librero. ahí el librero al lado con estos álbumes acompañándome durante la noche, yo sentía que mi abuelo tenía algo de artista conceptual, porque yo ya había estudiado a este artista japonés, el maestro absoluto de los trabajos en carpetas de piel negras, Onkawara, que no hizo otra cosa más que acumular tiempo, el tiempo de su vida, a través de textos, anotaciones, y pues esto tiene algo de eso, ¿no? Desde la fotografía, pero es pues una acumulación de pues más de 100 años, ¿no? De historia. Así que mi primer, pues eso, acercamiento con este material, curiosamente tuvo que ver con el arte conceptual, aunque el contenido de esto no tiene nada que ver con el arte conceptual, tiene que ver con la historia de la fotografía vernácula, ¿no? Sí, y hay una salida que justo le diste a todo esto fue Five Minutes to Die, ¿no? Que es esta gran expo en la que son todas las ampliaciones de las fotos verticales del archivo Exacto. conjuntas y que aparte el título viene de un guión que escribió tu abuelo para un western, ¿no? Exacto, escribió un guión con todos los clichés de las películas del oeste que hemos visto. Mi abuelo no hablaba inglés, entonces lo único que alcanzó a traducir fue el título, Five Minutes to Die, todo lo demás En está español. en español, pero curiosamente se
convirtió ese guión, que obviamente nunca fue filmado y obviamente nunca recibió un acuse de recibo por parte de Hollywood, porque se tomó la molestia de mandarlo, inclusive, pero a lo largo de su vida lo fue corrigiendo, y cada vez que había una descripción que incluía algún número, había dos forajidos, caminaron 20 kilómetros, hubo 40 disparos, fue corrigiendo todas esas cantidades para reducirlas todas a 5. Ok. 5 forajidos, 5 disparos, 5 kilómetros, 5 edificios, con lo cual pues se convirtió en sí el guión en una suerte de obra conceptual, sin mi abuelo haber tenido la más mínima noción ni conciencia de esa corriente artística. Algún día descubrí que en su biblioteca tenía un libro de Duchamp, que para mí es pues la máxima autoridad y modelo a seguir. Y cuando descubrí eso, pues asombrado, le pregunté a mi abuelo qué pensaba de él, y me dijo que le parecía una gran decepción, ¿no? Una gran De decepción. artista. Entonces, eh, yo creo que mi abuelo nunca pudo, pues, de alguna manera verbalizar que algunas de las prácticas que él desarrollaba, pues, tenían una cierta, sintonía con las cosas que hicieron todos estos artistas que a mí me inspiraron tanto en los primeros años de mi carrera, ¿no? Él, por ejemplo, eh, coleccionó todas las tarjetas de presentación de los trabajos que tuvo a lo largo de su vida, que fue sobre todo vendedor de una compañía de aluminios Ok. canadiense que se llamaba Alcan. Y luego, en esta hoja tamaño carta de color negro donde pegó todas estas tarjetas, se le ocurrió la gran idea de, con una máquina de escribir, hacerse todas las tarjetas de presentación de los trabajos que le hubiese gustado tener y que no tuvo en realidad oportunidad de tenerlos, como borreguero, machetero, encargado de mostrador, trabajos pues bastante sugerentes e Y toda interesantes, una pero vida alterna que tenía tu abuelo, ¿no? Imaginaria. totalmente, yo no sé si por el hecho de haber sido un exiliado de la guerra civil, pues no se consideraba ni mexicano ni español. Solía él decir que solo se sentía, digamos, en su patria en el vuelo de Iberia a la mitad del Atlántico, ¿no? Porque pues él llegó a México de muy pequeño, y aunque a mí me parecía que ceseaba como cualquier español, si de pronto él ceseaba en España, sí se sentía un acento pues ya muy, Mexicanizado. muy dulce, ¿no? No esta cosa más dura que pueden tener, ¿no? En España a la hora de expresarse. Em, con lo cual yo no sé si toda esta búsqueda de el yo y la identidad pues vino muy a cuento en el ámbito de la fotografía, de la memoria, de las Sí. tarjetas de presentación, como poder pues construir una vida paralela, ¿no? Él se tomó pues eso muy en serio, la posibilidad de convertirse en John Wayne, y se fue a Wyoming a convertirse en un vaquero, supongo que muy inspirado en la publicidad de Marlboro de la época, y pues luego se dio cuenta que Que no. no era tan como se lo habían a él pintado, ¿no? Pasó frío, pasó hambre, tuvo que matar a un borreguito a golpes para poder comer, porque el campero olvidó o no quiso o no tuvo tiempo de llevarle comida a todos los rancheros, con lo cual supongo que se dio cuenta que muy al estilo de Xavier de Maistre, escritor que
es confinado en su habitación por haberse batido a duelo, decide escribir una novela maravillosa que se llama Viaje alrededor de mi habitación y es la inauguración en la literatura de El viaje sin viajar. Te describe el viaje que hace de su cama al baño y es igual de interesante y de complicado que subir el Himalaya, ¿no? Entonces, supongo que mi abuelo en esa misma Línea. línea, pues decidió convertirse en un vaquero desde la comodidad del estudio fotográfico, sin necesidad de pasar frío, hambre y tener que matar a borreguitos a puñetazos, Esta ¿no? versión está más cómoda, Está, justo. y es igual de, pues, Válida, realizable y sí, válida, ¿no? justo. Oye, y justo ahorita hablando más de como estos guiños conceptuales en tu práctica, algo que me gusta mucho son los trabajos de sitio específico que tienes. Uno que me fascina es Secretos en una de las casas de Barragán. Y quería que nos platicaras de ahí porque creo que es un trabajo que habla mucho de la ausencia, de la presencia y sobre todo, pero de la presencia del cuerpo en el espacio, ¿no? Claro, eh, esa exposición que describes también me parece que sucedió en el 2014 o 2015, pero el origen de mi cercanía con el trabajo de Barragán se remonta al año 2003, me parece, donde un curador suizo, Hans Ulrich Obrist, hizo una exposición ahí que se llamó El aire es azul, donde invitó a un grupo bastante amplio de artistas locales e internacionales a intervenir la casa, algo que es una especie de contradicción, porque es una casa, primero, pues, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En segundo lugar, hay personas viviendo ahí. Y por último, yo creo que es una de las casas pues, más fotogénicas del siglo XX y muchas personas conocen esa casa a partir de reproducciones fotográficas y después emprenden viajes larguísimos desde Japón, por ejemplo, a venir a comparar, digamos, Sí, la que foto y la esas fotos que realidad. vieron en realidad existen y se pueden llevar una decepción tremenda al ver a 50 artistas manipulando y moviéndolo todo, ¿no? Eh, y en aquella época yo fui uno de los invitados a esta exposición, El aire es azul, y me pareció pues importante empezar por el principio, que a mi manera de entender las cosas eran pues todos los libros que hay al alcance de esa casa, la casa en la que él vivió y trabajó pues más de 40 años de su vida. Y al revisar todos estos libros, noté que en algunos momentos había ciertos espacios donde había una serie de cuadros, de pinturas, de imágenes, y luego en las fotografías ya más contemporáneas, quizá habían desaparecido, habían cambiado de lugar. Y por aquel entonces, Catalina Corcuera, la directora de Casa Barragán, me comentaba que a Barragán le gustaba dejar las marcas de los cambios que él realizaba en esa casa. Esa Ok. casa la trató como un pintor trataría un lienzo donde pues vas añadiendo capas y capas y capas de color y la vas transformando conforme va pasando el tiempo. Eh, Barragán hacía lo mismo, cambiaba constantemente las tonalidades hasta llegar a una combinación convincente, con lo cual si tú escarbas todas esas capas de color y te encuentras con la primera, no necesariamente ese es un indicador de que ese es el tono original. A lo mejor es la capa 3 o la capa 4, ¿no? La que para él tenía sentido. Pero, por ejemplo, en las losetas de los pisos, tú puedes ver marcas de muros que estuvieron y ya no están, ¿no? Entonces,
al yo haber visto en determinados espacios que había cuadros y que luego ya no habían, pensé, ¿habrá sido tan radical la idea de Barragán de dejar huellas de absolutamente todo, que estarán ahí los clavos todavía perdidos, digamos, en la inmensidad de las paredes con textura y de las capas blancas de pintura? Para mi sorpresa, en efecto, ahí todavía uno puede encontrar algunos clavitos que en su momento sostuvieron algo y hoy en día ya no tienen una imagen pues que sostener, ¿no? Y entonces me pareció que podía ser interesante buscar una posible imagen para ese espacio que el propio Barragán ya había en algún momento definido como un espacio para presentar una imagen, solo que cuando murió todavía él no había encontrado cuál era esa imagen ya definitiva y permanente, ¿no? Sí. Entonces emprendí una segunda investigación que consistió en recorrer todas las construcciones de Barragán en México, y si uno se acerca a la zona de Arboledas, donde hizo este desarrollo, los clubes, hay muchas casas que parecen de Barragán, que podrían ser de Barragán, pero que no necesariamente lo son. Y yo en aquella época no tenía la guía Barragán, que hubiese sido muy útil, así que pues de pronto iba tocando en lugares pensando que era una casa de Barragán y me decían, pues no No. sabemos de quién está hablando usted, pero pues si quiere pásele. Y así sucedió en un colegio, el Colegio Vallarta, un sábado, no había alumnos y en consecuencia en un patio había un pizarrón verde de metal que lo sostenía un tripié. Y al ser día de vacaciones, pues ese pizarrón no tenía nada que informar y estaba completamente vacío. Y como bien sabemos, pues mucho de la búsqueda de la arquitectura en Barragán tiene que ver con el silencio. Y me pareció que ese pizarrón diseñado para informar, en ese momento, pues nos estaba informando un silencio. Así que lo fotografié y las paredes que están en el fondo combinan un poco con los típicos colores que encontramos en algunos de los muros de Barragán. La colgué en ese clavito y pues fue tan silenciosa mi intervención que yo creo que nadie se enteró de que había yo participado. En la Y cuando quitaron las obras de la exposición, olvidaron quitar quitar eso. esa imagen. Cuando finalmente la vendí, tuve que ir y tocar la puerta y pedirla de vuelta, ¿no? Las personas que siguen viviendo ahí suelen decorar además ciertos espacios de la casa con plantas y flores del el jardín, y en ese espacio en particular donde descansó esta imagen de tonalidades verdes por el pizarrón y amarillas y blancas por las paredes del fondo, combinaban perfectamente con el tipo de flores que a Barragán le gustaba que se pusieran en ese particular rinconcito, ¿no? Entonces, pues muchos años más tarde vino una invitación por parte de Eugenia Braniff y Patrick Charpenel para hacer no ya una intervención así de sutil como la que había hecho yo en ese momento, sino una cosa Más ya grande. ocupando toda la casa. Y el tiempo que teníamos de la invitación a la posible inauguración eran escasos 6 meses, y yo entré en pánico, pensé que no lo iba a lograr. Generalmente me tardo mucho más tiempo, un año y medio en una comisión de esa naturaleza. Y para mi sorpresa, en cuanto me senté a pensar en el proyecto, pues las ideas comenzaron a fluir como si fuera un río muy frondoso, porque de alguna manera inconscientemente yo ya había seguido trabajando en un posible proyecto en Casa Barragán desde el 2003 hasta que vino esta invitación en el 2014, ¿no? Eh, y como lo decías, ya me extendí muchísimo en esta No, 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 pero está respuesta, increíble. pero en la introducción que hacías, el proyecto se llamó Secretos. Y si tú visitabas Casa Barragán o la exposición, los guías te comentaban que normalmente no se puede tocar nada y que en esta ocasión tenías autorización de abrir y cerrar puertas con cuidado. Y entonces ahí
exposición comenzaba a desdoblarse, si es que tenías interés en ella, y si no, podías perfectamente cerrar los closets de la casa y continuar con tu Con tu visita normal, experiencia sí. tradicional, ¿no? Y es una casa que quizá no lo parezca a simple vista, pero tiene 80 puertas. Y uno de pronto se pregunta, un hombre que vivía solo en una casa detrás de 80 puertas, que esconde, ¿no? Y de ahí surgió pues la premisa de este proyecto, que es lo que está detrás de cada una de estas puertas. Esos son los secretos que Los yo objetos, sí. eh, oculté ahí, ¿no? Fotografías y objetos, siguiendo un poco pues las reglas de esa casa, ¿no? En esa casa encontramos toda una serie de objetos que Barragán coleccionó en sus viajes, sobre todo por África, y luego al ser él de una tradición franciscana, no creía necesariamente en la originalidad de la obra de arte. Entonces encontramos un sinfín de reproducciones de obras de otros artistas. Así que alteradas para que de alguna manera encajaran un poco más Con la casa. con la casa. Así que podemos ver ahí un Joseph Albers que en el formato original no tiene nada que ver con la reproducción que vemos en Casa Barragán. La reproducción en Casa Barragán, pues es de una reproducción, es de un tamaño, perdón, pues digno de las proporciones de los muros que él diseñaba, que eran bastante grandes, ¿no? Con lo cual él utiliza un poco la obra de otros artistas para hablar de sus intereses en la arquitectura, ¿no? El cuadrado es algo que encontramos constantemente en la arquitectura Sí. de Barragán, y estos campos de color que Albers representó prolígicamente. Así que pues yo también me basé un poco en esa estrategia y utilicé obras de otros artistas para esconderlas en el closet y cambiarles así su significado, ¿no? Sí, digo, esa me encantaba y aparte el siguiente paso que es hacer como este ejercicio duchampeano, ¿no? De darle por ahí. Pero por aquí se nos está acabando el tiempo, Iñaki. Sí, claro. Pero quería que antes de irnos nos platiques de lo que estás preparando para presentar en Bruselas ahora, en mayo, que además es, si no me equivoco, la primera galería en la que presentaste el archivo JR Plaza, ¿no? Qué bárbaro. Sabes más cosas ya de mi trabajo que yo mismo. En efecto, estos 30 álbumes de los que hemos hablado, los presenté por primera vez en la biblioteca de la galería, generándoles un dolor de cabeza que hasta la fecha me lo siguen recordando, porque reordené toda la biblioteca con mis álbumes ya ahí incluidos. De lo personal a lo impersonal, de manera que lo que tenías más al alcance de tus manos, si eras un visitante a la biblioteca de la galería, tenías primero los 30 álbumes fotográficos familiares que hizo mi abuelo, y después estéticamente de una manera muy parecida, los dossiers de los artistas que representa la galería, que Ok. tienen algo también de álbum familiar, ¿no? Después, los libros monográficos de los artistas que representa la galería, un poco más arriba, exposiciones colectivas de artistas que pertenecen a la galería, y luego, por último, cuando ya tus manos no alcanzaban a bajar esos libros de el librero, libros de artistas que no tenían nada que ver con la galería, ¿no? Entonces, esa exposición fue en el 2003, me parece, y en efecto presenté pues el material, digamos, en crudo, tal y como yo lo había Recibido. recibido, pensando que esa sería la única, digamos, como Y dio para tanto. intervención que haría, y nunca imaginé que pues estaba ahí abriendo la caja de Pandora, y que veintitantos años después seguiría trabajando con ese material, ya no desde luego de una manera tan insistente, tan intensa. Ya no es el material que domina, digamos, mi atención todos los días, pero en alguna época sí lo fue, ¿no? Y esta galería Greta Mert tiene tres, es un edificio con tres salas de exhibición, y yo he expuesto
5 o 6 veces, siempre en el mismo espacio, y ahora vino una invitación a hacer un proyecto en la planta baja, en el espacio que da a la calle. Es el espacio más luminoso, más amplio y pues más complicado porque la calle se mete de una manera notable, ¿no? Al espacio. Y curiosamente, pues supongo que es una vuelta desde otro medio y desde otra perspectiva al álbum familiar, pero en este caso más bien tiene que ver con cine. Desde la pandemia estuve pues empleando el tiempo de sobra que teníamos en ver películas Ok. y después de realizar esa actividad, pues despertó en mí un interés de acumular fotogramas de ciertos asuntos que llamaban a mi atención en las películas que estaba viendo. Y he continuado con esa práctica hasta el día de hoy, que supongo, como intenté decir al principio de este párrafo, me devuelve un poco a las noches que pasaba yo en la habitación de mi abuelo junto a él viendo, bueno, él viendo películas y yo cuajándome a los 5 minutos, pero pues supongo que de ahí nace este interés ahora renovado por el cine y por encontrar qué tanto de la fotografía hay ahí oculto, ¿no? Al final, pues cada película está compuesta de millones de Sí. fotografías y dentro de esos millones de fotografías, pues muchas de ellas están barridas, están movidas, no tienen ningún, digamos, interés fotográfico, pero de pronto sí, ¿no? Y eso es a lo que me he dedicado estos últimos años y parte de esa investigación es lo que presentaré ahora en Bruselas, ¿no? Pues qué interesante, ya veremos fotos entonces de Claro. todos esos fotogramas y que otra vez, ¿no? Como que es esta posibilidad de, pues el cine es completa y totalmente edición, ¿no? Y la decisión de alguien después de que se da y todas las posibilidades que hay. Exacto, justo eso que tú acabas de decir también era lo que solía decir Robert Bresson. Eh, el cine básicamente consiste en poner una imagen antes y otra después. Hay mil maneras, pero hay solo una manera de hacerlo bien y se trata de encontrar Encontrar eso. esa manera, ¿no? La manera perfecta que solo hay una, ¿no? Buenísimo. Pues Iñaki, qué gustazo haberte tenido por acá y que nos platicaras de tantas piezas, ¿no? Pues de hace bastantes años y acabar hablando de lo que se viene ahora. Claro, no, gracias a ti, a ustedes, a los que escuchen esta conversación. Muchas gracias. Buenísimo. Pues un gustazo, Iñaki. Igual. Gracias y pues nos escuchamos en una semanita. Yo soy